O sea, Claro. claro, tú puedes terminar. En cambio, en el mío grabaste 4, 5 y... Cómo funciona su Oye, trátame modo de así, acá, operación, porque su estamos- zona de operación, y hemos aprendido a analizar circuitos con diodos para tener una idea de cómo se comporta en circuitos en continuo. Los diodos se utilizan en muchos circuitos electrónicos que ustedes actualmente usan. Por ejemplo, se usa como rectificador, y si ustedes han leído el datasheet del 1N4004 o 7, dice rectificador. Más. También el diodo se puede utilizar como un limitador o enclavador, o como un sujetador o nivelador, también como un multiplicador de voltaje, y por último como un modulador y desmodulador. ¿Qué significa cada uno de ellos? Para poderlos entender, y después explicamos, nos vamos a centrar exclusivamente en el primero, ¿sí? Y vamos a, digamos, observar cómo son los demás, ¿no? El rectificador. Todos ustedes han estudiado, están estudiando ahorita eléctricos 2, y deben de saber de que en eléctricos 1 utilizamos la corriente continua, y todos los circuitos que estamos ahorita estudiando, los semiconductores funcionan en corriente continua. Estos dispositivos que ahora son digitales funcionan a continua. Todos los equipos electrónicos que tienen en casa funcionan a continua. El celular funciona a continua. Entonces la corriente continua es el voltaje de operación de todos los semiconductores. Pero el voltaje continuo, para poder ser transportado a grandes distancias y generado, es muy oneroso, es impráctico. Entonces, con el tiempo se descubrió de que la corriente alterna, que es una corriente variable en el tiempo, especialmente la senoidal, puede ser generada fácilmente, y además puede ser transportada a grandes distancias sin pérdidas significantes, y también puede ser transformada con mucha facilidad, ya sea un valor mayor o un valor menor. En el caso de nuestro país tenemos una generación principal en el departamento de Junín, en Mantaro, donde ahí, aprovechando las caídas de las aguas a través de un hidrogenerador, se produce 40.000 voltios alternos con una frecuencia de 60 Hz senoidal. Esa señal es transportada a nivel de cables de alta tensión, llega a varias estaciones centrales, como la que está acá en Intihuatana, en la Primavera con San Luis. Ahí van a ver una estación grandaza donde llega ahí los 40.000 voltios, y esos 40.000 voltios son reducidos y distribuidos a diferentes partes de la ciudad de Lima a través de diferentes reducciones de voltaje, ¿no? A la ciudad a veces llega en 400, y de ahí pasa a 220, que es el valor oficial que lo tenemos en casa. Entonces en casa tenemos 220 voltios eficaces, o sea, alternos eficaces, con una frecuencia de 60 Hz, que es la normativa peruana. En el mundo, este voltaje puede variar entre 100 voltios alternos a 240. Ejemplo de 100 voltios, Japón. Ejemplo de 240 voltios, Australia. 220 voltios es Europa, 120 voltios es América. Y en Latinoamérica, cada país ha escogido, sea entre 100 a 240. En realidad está entre 110 a 220. Y la frecuencia que se ha optado es la de 60 Hz, que es una frecuencia bastante idónea, donde la percepción de la vista hace de que lo tengamos en forma continua. Ustedes pueden observar el foco incandescente de su dormitorio o de su casa, si tienen incandescente, por supuesto. Ese foco se está prendiendo y apagando cada 8 milisegundos, pero ustedes no lo notan. Por la velocidad con que lo hace, lo notamos como si estuviera prendido permanentemente. Pero en realidad está prendiendo y apagando cada 8.3 milisegundos. Entonces, esa tensión alterna yo la necesito convertir a corriente continua.
Entonces esa palabra viene de rectificar, o sea, voy a corregir. Rectificar significa corregir. Entonces voy a corregir este problema de una tensión alterna. Entonces vamos a ver como rectificador una señal alterna. Entonces la idea es, esta señal alterna la tengo que convertir en una señal continua. Interfiere. ¿Sí? Y para eso voy a utilizar los diodos. Vamos a ver las técnicas que hay para convertir esta alterna en continua. A eso es estos circuitos. Bien. ¿Qué cosa es un circuito limitador o recortador? Bueno, hay señales que yo tengo que recortar, ya sea un pico positivo, un pico negativo. Entonces, es necesario que esta señal, por ejemplo, la recorte, ¿no? Digamos así. Ahí lo he recortado en parte del semiciclo positivo. Para alguna determinada aplicación. Algunos a esto le llaman killer, ¿no? En inglés, o anulador, etc. Y después, el diodo también puede funcionar como sujetador o nivelador. Por ejemplo, acá hay una señal que viene sin componente continua, es una señal alterna pura. Yo a través de estos circuitos lo puedo convertir pues en una señal, la misma señal pero con un nivel de continuo, ya sea positiva o negativa. O sea, le agrego una componente continua. Eso se llama sujetador o nivelador. Por último, penúltimo, digamos, el multiplicador de voltaje. Es decir, yo tengo un valor de voltaje, lo puedo duplicar, lo puedo triplicar, lo puedo cuadriplicar. Un ejemplo de uso actualmente es en el horno microondas tradicional. El horno microondas tradicional, si ustedes lo cargan, pesa. Y no pesa por el dispositivo electrónico que es el magnetrón, pesa por el transformador, que es un transformador que eleva de los 220 voltios a 2000 voltios. Y para lograr cerca de 4000 a 5000 voltios se usa un doblador de voltaje de media onda. Entonces ahí de esos 2000 voltios obtengo 5000, que es el voltaje de alimentación para el magnetrón. Por eso se dice que cuando funciona el magnetrón no debemos de estar tocando las piezas internas porque no podemos electrocutar. Después tenemos lo que es el modulador y demodulador, que en realidad se usa en los cursos de comunicaciones, que sirve para, digamos, la banda base, llamada así la información como la voz, el sonido, el video o los datos, tienen que ser transportados a través del espacio por una frecuencia mucho mayor que se usa en el transporte. Entonces, ¿cómo yo subo este dato a esa frecuencia? Se le conoce como modulación, que puede ser modulación de amplitud, modulación de fase, modulación de frecuencia, si hablamos de modulación analógica. Y luego que llegue al receptor, hay que retirar esa información de ese vehículo y eso se llama demodulación. Bien, esto en realidad lo menciono como cultura general. Entonces, analicemos nosotros la red. Vamos a ver como rectificador. Analicemos nosotros qué es lo que pasa en el circuito rectificador. Previamente, antes de explicar lo que es rectificador, quiero hacer algunos anuncios para que ustedes estén claros. La red eléctrica de nuestro país es 220 voltios eficaces, por eso se pone AC, que es eficaz. El voltaje eficaz lo mide el voltímetro. El voltímetro de alterna mide el voltaje eficaz. ¿Qué es el voltaje eficaz? Viene a ser el equivalente en el promedio average de una señal alterna, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? Que es la inversa del periodo, ¿no? Por la integral, ¿verdad? La raíz cuadrada de la inversa del periodo, la integral de Fx de la... Entonces, este 220 voltios alternos, que son voltajes RMS o eficaces, a una frecuencia de 60 Hz, que es nuestra señal. Lo que origina acá un periodo de 16.6 milisegundos. Es decir, cada 16.6 milisegundos existe una periodicidad. Y si lo vemos como frecuencia angular, ¿no? Ya no como frecuencia en Hz, sería 377 radianes por o entre segundo. ¿Sí? Ahora, estos 220 voltios eficaces, si lo que llevan alterna o ya han llevado o tienen idea, se puede convertir en voltaje de pico. ¿Cómo? Al voltaje RMS o eficaz lo multiplico por la raíz 2.
Y si yo quiero saber el voltaje pico-pico, o sea, de la cresta superior a la inferior, nada más que lo multiplico por 2. Por lo tanto, este señor que vale 220 voltios alternos, en realidad es 311 voltios de pico, o 622 voltios pico-pico, equivale a 220 voltios RMS. ¿Qué viene a ser lo mismo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Si yo hablo de 311 voltios pico aproximadamente, es la red de línea. Si hablo de 622 voltios pico-pico, también es la red de línea. Y si hablo de 220 voltios eficaces, es la red de línea. Ahora, esta tensión alterna, que la tenemos en nuestras casas, la tenemos que transformar. Y esa es la ventaja muy bonita de la alterna, que se puede transformar fácilmente mediante una máquina. Y esta máquina se le conoce como transformador. ¿Qué es el transformador? El transformador es una máquina eléctrica que convierte una energía eléctrica en otra energía eléctrica. No es un dispositivo, no es un componente. Si es verdad, está formado por bobinas, que son componentes eléctricos, se estudia esto como transformador. Y el estudio, digamos, académico de este señor se hace en el curso de máquinas eléctricas, que creo que no sé si lo estarán llevando como electivo o como curso oficial, ¿no? Ahí se ve el tema, ¿no?, del transformador. Entonces, el transformador viene a ser dos arrollamientos unidos por un núcleo, ¿sí? Donde el arrollamiento, digamos que normalmente se pone a la izquierda, denominamos primario, y el arrollamiento, este es el núcleo, ¿no? Núcleo de hierro, entre hierro. El que está aquí normalmente se llama secundario. ¿Sí? Si el voltaje del primario, ¿no?, si el voltaje del primario es mayor al voltaje del secundario, ¿sí?, o sea, este es mayor que el secundario, se dice que este es un transformador reductor. ¿Correcto? Por ejemplo, ustedes se van a Paruro y quieren un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Van y le compran, tengo un transformador de 220 a 12. Entonces están comprando un transformador reductor, que está reduciendo de 220 a 12 voltios eficaces. Pero si el voltaje primario, ya vamos a ponerlo así mejor, es igual al voltaje secundario, o sea, lo que entra acá es igual a lo que sale, se llama un transformador igualador. Por ejemplo, aquí en nuestro laboratorio, para que ustedes puedan trabajar con suma tranquilidad, si es que alguien comete un error de tocar una de estas líneas eléctricas, en el laboratorio, si alguna vez ingresa, van a encontrar un cajón metálico que tiene este tamaño, fondo. Ahí está nuestro transformador igualador. Entra 220 y sale 220. Es decir, todo lo que pase acá está aislado de todo lo que pase acá en la calle. ¿Entienden? Porque es una cosa que yo agarro aquí los 220, no la cuento. ¿Entiendes? No la cuento, porque estoy conectado a la red eléctrica de la calle. Y otra cosa es que me conecte acá y físicamente no estoy conectado con la calle está acá, yo estoy acá. O sea, no hay un contacto físico directo. Si yo cojo con mi mano uno de estos polos con tierra, ¿correcto?, voy a sufrir graves consecuencias. Si toco acá uno con tierra, me voy a asustar. Nada más, ¿entiendes? Por seguridad. Entonces, todo laboratorio, inclusive cuando uno repara equipos con alterna, ¿no?, electrónico, en tu mesa de trabajo, tienes que tener un transformador regulador, que no todos lo ponen. O sea, los peruanos siempre no interesa. El voltaje del primario puede ser menor que el voltaje del secundario. En ese caso es un elevador. Entonces, de los tres tipos de transformadores, nosotros, en nuestro curso, el que más nos va a interesar es el reductor. Entonces, normalmente cuando se hace eso, el dibujo se hace más grande el primario y el secundario se hace más pequeño, ¿no es cierto?, para indicarte a través de un símbolo que es reductor, ¿no? Ahora, es verdad que la señal alterna acá ingresa, digamos así, con semiciclo positivo. Y acá también, para que salga igual, de esta manera, pero mucho menor, ¿no es cierto?, tengo que ver la fase.
Entonces, normalmente se pone así, un puntito acá y un puntito ahí para decir la fase. Es decir, ingresa positivo, sale positivo, las dos fases están acá. Algunos circuitos no lo ponen, se supone que están en fase, ¿no? Se supone. Pero a veces también, acá ingresa la señal así, y aquí el puntito está al contrario. ¿Entienden? Eso significa el sentido del arrollamiento. En este caso, ambos están en el mismo sentido. En el otro caso, este va acá así, sentido contrario. Entonces aquí la señal sale así, desfasada a 180 grados. ¿Ya? La explicación teórica de todo eso lo van a ver, como le digo, en el curso de máquinas eléctricas. Acá no es nuestro interés. Entonces, este transformador se llama un transformador normal, reductor, en fase y desfasado 180. Pero también existen transformadores donde el devanado secundario, ¿correcto? El devanado secundario, aparte de tener los dos terminales acá, se tiene un terminal central, una derivación central. Por lo tanto, esto sería así. Si acá ingresa la señal, si yo lo veo con respecto a este punto común, ¿no es cierto? Estos son los dos extremos. Si veo de aquí a acá, acá sale así, como aquí, ¿sí? ¿Sí? Este de acá es este de acá es este, sale así. Pero si yo lo veo de este punto común para el otro brazo, es como este. Este es el punto común, perdón, este es el... Bueno, vamos a suponer que esté al revés, no hay ningún problema. Entonces este es el punto común, ¿no es cierto? Entonces acá sale invertido, así. ¿Correcto? Sale invertido, ¿ya? Entonces, este transformador obtengo dos fases. Una igual a la de la entrada y la otra desfasada con respecto al punto común. Con respecto al punto común. O sea, salen desfasadas. Bien, entonces vamos a empezar el primer circuito rectificador. Rectificador de media onda. Entonces, este tipo de rectificador uno lo estudia más para aprender qué es lo que pasa. Estos transformadores de acá lo puedo dibujar aquí, ¿no es cierto? Pero también lo puedo simbolizar. Entonces, digamos, este transformador de aquí lo voy a simbolizar así, una señal alterna donde tengo un voltaje VAC, ¿correcto? Con semiciclo positivo. O sea, todo esto que está acá, la salida secundaria, lo represento así. Ya no dibujo todo esto para evitar tanto dibujo. Es una representación simbólica. Yo sé que eso es el resultado de una transformación. Entonces acá tengo un voltaje VAC, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar V de suministro. ¿Sí? V de suministro. V de secundario, si quieres. Y aquí le vamos a colocar a un diodo y una resistencia para cerrar circuito que le llamo RL. ¿Correcto? Bien. Este señor que está acá, en realidad es así, VDS en función del tiempo, esa es la verdad. Y este VDS en función del tiempo tiene esta fórmula, es decir, el voltaje pico, ¿no? Así es, el voltaje pico, por el seno de, ya en este caso, me voy con 377, si quiero, ¿no es cierto? 377 T, ¿no es cierto? Más un ángulo de fasaje que no le voy a hacer caso, ¿no? Bueno, ¿no? Acá es radianes por segundo, ¿correcto? O también podría ser 2pi ft, ¿no? Como guste, ¿sí? Bueno, en este caso estoy colocando este valor porque es de 60, ¿ya? Es de 60, ¿no? Aquí tiene 60 Hz, ¿no? 60. Ahora, si ustedes gustan, lo podemos también simbolizar, ¿no es cierto? Así, ¿no? 2pi ft, ¿no es cierto? Es lo mismo, sino que f es 60. Esa es la señal de entrada. Entonces esa señal de entrada, si yo la grafico cada 8.3 milisegundos, porque 16.3 milisegundos, 6 milisegundos, acá así, digamos, ¿no? Este es el tiempo, esta es la amplitud. Entonces, si yo quiero graficar esto más o menos
digamos, sería así, ¿no? Digamos, ¿no? Donde acá tengo el voltaje de pico positivo y acá tengo el voltaje de pico negativo. ¿Sí? Esto tiene 60 segundos. Eso sería esto, reducir de los 220 a través del transformador. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este es un circuito cerrado, entonces acá se va a producir un voltaje en el diodo, ¿no es cierto? Miren que lo pongo en minúsculo, ya no lo pongo en mayúsculo, porque estamos en alterna. Y acá va a haber un voltaje en la carga, ¿no es cierto? Y va a circular acá una corriente I del diodo, que lo pongo en cursiva, ya no lo pongo en mayúsculo. ¿Por qué? Es alterna. O sea, eso está en función del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí el voltaje va a tener dos opciones. Cuando este, digamos, semiciclo, cuando este semiciclo sea positivo y cuando sea negativo. Cuando el semiciclo es positivo, este es positivo y este es negativo, el diodo conduce, ¿no es cierto? En forma ideal, si lo trabajamos en forma ideal sería ¿qué cosa? Un cortocircuito, por lo tanto todo este voltaje aparece acá, todo este voltaje aparece acá, ¿no es cierto? Entonces como todo ese voltaje aparece ahí, va a tener esta forma. ¿Sí? Con su voltaje de pico, si fuera ideal, ¿correcto? Deja pasar todo porque todo es positivo, si fuera ideal. En el siguiente semiciclo, el diodo recibe un voltaje negativo en ánodo, porque este va a ser menos y este va a ser más, o sea, se invirtió, ¿correcto? Se invirtió, ahora este es menos y este es más. Entonces, a la hora que se invierte, este es negativo, este es positivo, el diodo no conduce. Por lo tanto, al no conducir, el voltaje acá será cero. Viene el siguiente semiciclo, igualito, el diodo conduce, y cuando viene el semiciclo negativo, el diodo no conduce. Analicemos qué es lo que ha pasado. Ingresa una señal alterna en el tiempo y sale una señal continua, pulsante en el tiempo, porque no es continua, es pura, es positiva. El nombre sería así, saldría un voltaje positivo pulsante en la salida. Positivo pulsante. ¿Correcto? Cuya frecuencia de este señor, ya hemos dicho, ¿vale cuánto? Porque frecuencia viene a ser el momento que empieza hasta que termina y se repita. O sea, entra 60, sale 60. Sale el semiciclo positivo, el negativo no sale. La pregunta sería, profe, ¿y si yo invierto el diodo acá? Entonces este ya no sería así, sino sería hacia abajo, ¿correcto? Hacia abajo, ¿no? Así. O sea, saldría pulsante negativo, si invierto el diodo. ¿Ya? Si invierto el diodo, saldría pulsante negativo. Entonces, yo recuerdo las matemáticas, este es el voltaje en la resistencia de carga. Yo recuerdo las matemáticas y las matemáticas me dicen que para hallar el valor promedio de esta señal, average, ¿no es cierto? Sería la integral de la inversa del periodo, ¿no? Por la función, ¿correcto? Si ustedes recuerdan matemáticas, ¿no? Sería el valor promedio. El valor promedio average de una función es igual a la inversa del periodo por la integral de 0 al periodo por la función de, ¿no? Etcétera. Bueno, esto ya está cantado. No necesito integrar, solamente le doy la respuesta. El voltaje promedio, que nosotros lo conocemos como voltaje continuo, es igual al voltaje de pico sobre pi. Esa sería la respuesta en forma ideal. Ideal. Porque he considerado el diodo como un corto. ¿Qué significa eso? Bueno, gráficamente significa así. Imagínense que esta es una pista que tiene baches. Entonces viene la municipalidad y dice, ¿qué tenemos que hacer para que esta pista esté a nivel? ¿No es cierto? Entonces remueve la tierra, ¿correcto? Y este pedacito que está acá, lo pone acá, ¿no es cierto? Y este pedacito acá, entonces nivel. ¿Sí? Eso es el valor continuo para nosotros en forma matemática. Es la representación de esa señal como si fuera una onda continua. Es decir, relleno de estos espacios vacíos con, bueno, acá no me ha salido tan bien que digamos la gráfica, tendría que ser por acá más o menos, para llenar este hueco, patata, ¿sí? Correcto. Ahora, si yo considero al diodo
en primera aproximación, que es el más sencillo, porque en estos análisis se considera mayormente en primera, le tengo que quitar ¿qué cosa? El voltaje de diodo, ¿sí o no? Y si es de silicio, ¿cuánto debe caer? 0.7. Entonces, en realidad, en forma real sería esto. VDC es igual al voltaje de pico menos el voltaje del diodo sobre. ¿Correcto? Esto de acá no. El de allá, este de acá es. Ya. Tome la foto. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Uy, no enfoca. Con tu chale sí se puede, tomar fotos. Intenta, mira, intenta en tu celular grabar y tomar fotos. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo acá un transformador cuyo voltaje secundario vale 12 voltios de eficacia. ¿Sí? Un diodo que es de silicio y una resistencia de 1K. Me piden hallar el voltaje continuo en la carga. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el voltaje de pico. Y el voltaje de pico es 12 por raíz de 2. ¿sí? Y como yo quiero hallar el voltaje continuo, entonces el VDC será el voltaje de pico, que es 12 por raíz de 2, menos el voltaje del diodo, como es de silicio, ¿correcto? Entre 5.18 voltios continuos. Vamos a verlo en forma de negocio, de inversión. ¿Cuánto estoy invirtiendo acá? Bueno, 12 por raíz de 2 equivale a 16.97 voltios de pico. ¿Correcto? Estoy invirtiendo 17 soles para ganar una buena cantidad de dinero y solamente recibo 5.18. O sea, he dejado de ganar ¿cuánto? Cerca de 10 punto y pico voltios. O sea que más es lo que se ha perdido o no lo he podido ganar, que es 10 punto pico voltios de lo que he obtenido. Por lo tanto, este tipo de rectificador no es tan eficiente, pero algunos lo utilizan, como quienes, por ejemplo. Esos electricistas empíricos que se ganan el día a día cargando baterías, ellos hacen un circuito como este. Se van a hacer un transformador de 220 a 12 voltios, de 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, se compran un diodo que puede conducir 20 amperios y estos son los dos terminales y le ponen la batería. Entonces usan como cargadores empíricos. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Carga la batería? Sí carga la batería. Pero la batería, para que cargue, tiene que cumplir una cierta condición. La cantidad de corriente que debe ingresar y el tiempo que debe cargar. Y eso lo reemplaza el electricista empírico con su habilidad. Sabe que con esa marca, el tipo y los años que tiene la batería tiene que estar 3 horas. Sabe que con esta batería va a estar 2. O sea, su conocimiento empírico de la experiencia de la vida le dice a él lo que tiene que hacer. Si se olvida, valora la batería. Porque la batería va a estar mucho tiempo recibiendo corriente. Imagínense ustedes cómo pues las 24 horas del día. ¿Qué pasa? Se empachan y vomitan, ¿sí o no? Correcto, que están cada rato comiendo, ¿no? Igualito ustedes en la batería. Si tú cada rato le metes corriente para que carguen, hay un momento que se va a malograr. Por eso que se agrega circuitos que hagan ese control del ser humano. ¿Dónde más lo utilizan este tipo de circuitos? Por ahí un muchacho aprendió mecánica metálica, que le llaman carpintero metálico, aprende a soldar y él quiere
ser independiente, ya no quiere trabajar con el maestro y sabe de que para poder soldar tiene que conseguirse un transformador de 220 a 0.5 voltios porque le va a dar una corriente de 30 amperios. Lo rectifica y obtiene sus ondas disueltas. Lógicamente que la calidad de la soldadura va a depender de su habilidad de su mano, porque esa cantidad de corriente que va a emanar no es una corriente como para hacer trabajo de joyero, ¿no? Otra forma de aplicar es, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a la joyería de fantasía. Se va al mercado central a comprar aretitos, joyitas que son de bronce, de cobre, no sé, de zinc, y le hace un dorado, ¿no? Por ejemplo, un zinc lo dora con zinc o lo dora con cobre, no sé, ¿no? Y eso se llama electrólisis. Entonces hace un sistema de electrólisis y él necesita una fuente de corriente continua para hacer eso y se arma eso empíricamente, ¿no? Porque no tiene mucho conocimiento y además el peruano nunca le gusta invertir en equipamiento, ¿no? En otras conclusiones, el rectificador de media onda en 60 Hz ¿es práctico en la vida real? No, no es práctico, porque estoy perdiendo ¿qué cosa? Eso, ¿no es cierto? De todo esto solamente he utilizado uno de ellos. Claro. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a utilizar el rectificador ya no media onda, sino un rectificador de onda completa. Entonces, al usar un rectificador de onda completa, recuerden ustedes, señores, que yo para usar los circuitos electrónicos, ¿qué estoy buscando? Una continua, ¿no es cierto? Esta es una pulsante continua, ¿no? Positiva, pero yo busco una continua pura, lo más pura posible. Entonces, el rectificador de onda completa, muy bien, alguien dijo, bueno, fácil. De este transformador que les hablé, ¿sí?, que tenía una derivación central, ¿se acuerdan? ¿No? Este punto acá. Y aquí le voy a poner un diodo de silicio, o sea, un D1, acá otro diodo, un D2, y los cátodos, los unos, a una resistencia, le voy a llamar RL, y este punto central lo uno acá, ¿no? Y este le llamo tierra, así, ¿correcto? El punto central, que es el punto común, lo uno a la carga. Para que no se vea esto feo, porque se ve feo, ¿no? Podemos hacer esto. Es lo mismo, ¿correcto? ¿Sí? Es lo mismo. Solamente es dibujo, ¿ya? O sea que el terminal RL está conectado a la central. Y sabemos nosotros que este señor está desfasado. Entonces, volvemos a nuestra señal original, que es esta, ¿sí? Saltamos nuestro voltaje de pico positivo, nuestro voltaje de pico negativo, tenemos acá los 60 Hz, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y esa es nuestra señal de acá. Entonces ahí, ¿qué va a salir? ¿No? Este sería, vamos a llamarle aquí BS1 y este es BS1 y aquí vamos a llamarle BS2. Correcto. Entonces vamos a tener acá el BS2. Entonces el BS2 está al revés, ¿no es cierto? Invertido. Es decir, aquí este señor será así. Ahí está. ¿Correcto? Así. ¿No? Este sería el BS2. Entonces, con respecto al punto común, el BS1 sale así y el BS2 sale al revés. Entonces, en un instante de tiempo, el BS1 es positivo y el BS2 es negativo. Este es negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Eso quién lo hace? El transformador. Por lo tanto, si eso lo hace el transformador tiene que ser construido de la manera más precisa posible. ¿Por qué? Porque estos voltajes que están acá deben ser lo más simétricos posibles. O sea, deben ser iguales. Pero como tú te vas a Paruro a comprar uno barato, entonces cuando compres un transformador
de 220 a 24 voltios con toma central y tú lo mides en tu casa, te vas a dar cuenta que un secundario está en 12.5 y el otro está en 11.9. Pero tú dices, 12, ¿no? Pero en realidad no están iguales. O sea, la idea es que sean simétricos, tanto en amplitud, que es lo más importante. Entonces, considerando que ese transformador es ideal, que sale la señal simétrica, entonces, ¿qué va a pasar? En el semiciclo positivo, esto es así. Acá es más, acá es menos. Acá es más, acá es menos porque este es negativo. ¿Correcto? Este es positivo, acá está. Y este es negativo, acá está. Vamos a ver aquí el voltaje en la carga. ¿Correcto? ¿Ven? ¿Qué va a pasar? El semiciclo positivo va a hacer que este diodo conduzca, ¿correcto? Y por acá va a circular la corriente, ¿no? Así. Esta corriente llega a este nodo, pero no puede venir por este diodo porque la corriente nunca puede ir de cátodo a ánodo, ¿no es cierto? No puede. Entonces viene así y acá la corriente, debido a I de 1, produce más menos. Entonces en ese momento acá se produce este señor debido a D1. ¿Sí? Debido a D1. D2, negativo, no funciona, está abierto. Peor todavía, o sea, estoy confirmando que está abierto. Ahora cambiamos el sentido. En el otro semiciclo. Es decir, acá va a ser negativo, positivo, negativo, positivo. Este positivo que está acá hace que ahora la corriente circule por D2 en este sentido y cae una cadena de voltaje. Esta corriente viene, llega acá, la corriente no puede ir de cátodo a ánodo, entonces viene así y produce un voltaje. Entonces, para este valor tengo aquí D2, ¿sí? Y se repite la operación. El semiciclo, un D1, el otro semiciclo, D2, D1, ¿sí? Entonces, en la salida, uno de ellos es debido a D1 y el otro es debido a D2. Debido a D1, debido a D2, debido a D1, debido a D2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprovechando este espacio que queda vacío. Y si observo la onda acá, acá ingresó 60 Hz. ¿Y qué cosa es la frecuencia? Es del momento que inicia hasta que termina ese periodo. Y de ahí se repite. Les pregunto, si esto es 60 Hz, ¿esto de acá cuánto valdrá de frecuencia? 120, el doble, ¿no es cierto? Porque si ustedes hallan la inversa de 8.3 milisegundos, le da 120. Entonces ahora la frecuencia vale 120. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, que había 60 Hz en cada secundario, ¿no es cierto? Este era el BS2, ¿sí? Aquí va a salir un voltaje pulsante continuo con una frecuencia de ¿cuánto? Por eso que al diodo a veces se le conoce como duplicador de frecuencia. Dupliqué la frecuencia, entró 60 a ese circuito y salió 120. Entonces, si yo aplico la fórmula del valor promedio average de ese señor, aquí será así. El voltaje de continua será igual al voltaje de pico raíz de 2, ¿correcto? Multiplicado por 2, porque es el doble, ¿correcto? Sería voltaje de pico raíz de 2 en forma ideal sobre pi. Esto sería en forma ideal, ¿no? Si considero que el diodo es un corto. Pero como el diodo tiene el silicio, entonces en forma real será como 2 voltaje pico raíz de 2. No, perdón, voltaje pico, disculpen mi error, es voltaje pico nomás, ¿no? Me estoy equivocando con el RMS, ¿no? Voltaje pico. Entre, voltaje del diodo entre pi. Entonces, corrigiendo mi error, es voltaje pico nomás. Mi mente estaba en raíz RMS. Entonces sería 2 voltaje pico en forma ideal. Miren la diferencia. Acá es voltaje pico sobre pi, acá sería el doble.
acá sería voltaje pico menos el voltaje del diodo, acá sería voltaje, 2 veces el voltaje pico menos el voltaje del diodo. Y la frecuencia sale 120. ¿Muy bien? Un ejercicio para desarrollar eso. Acá tengo un transformador, el mismo ejercicio que está ahí, cuya salida vale 12 voltios alternos para cada devanado. Eficacia. ¿Sí? Este es el punto tierra y acá le vamos a poner 2 diodos de silicio. Silicio, silicio. Unimos los cátodos y acá está una resistencia de carga, vamos a poner de 1 kiloohmio, y me piden hallar el voltaje continuo en la carga. Ya me dijeron que los diodos son de silicio, entonces tengo que usar el modelo de primera aproximación. Por lo tanto, el voltaje continuo en forma real será 2 veces, acá sí, 12 voltios que es eficaz por raíz de 2 menos 0.7 entre pi. ¿Sí? Ahí es eficaz. Hay que multiplicar por raíz de 2. Entonces tengo 12 raíz de 2 multiplicado por 2 por 12 raíz de 2 entre pi. Eso me da, perdón, falta restar. Menos 0.7 y eso me da 10.58 voltios. Observen lo siguiente. En este ejercicio, que tenía 12 voltios alternos y era media onda, entraba 16.97 y acá sale 5.18. Aquí también va a entrar 12 voltios alternos por cada diodo, pero a la salida, a la hora que se acoplan estos dos, la salida es el doble, 10.58. O sea, está mejor. Pero ¿cuál es el problema? Analicemos cuál es el problema. Primer problema, ¿no? Desventajas, o mejor dicho, debilidades, como quieran llamar. Primer problema, el transformador tiene que ser simétrico. ¿Correcto? Lo devanado tiene que ser exacto. Porque o si no, un ratito, porque o si no saldría así, miren. ¿Me entienden? ¿Sí? Ya, ¿cuál es tu pregunta? Eso es el que pasa. Claro, Es que sí. así sale, uno más grande y uno más chico. ¿Sí? Entonces me crea un problema. Y ya pasaba, varios chicos que han estado en proyectos han mandado a hacer, y yo les he dicho, a ver, verifica el secundario. Entonces, eso depende del transformador. Si el transformador es malo, un transformador bueno lo compras en fábrica. Por ejemplo, Elco, una fábrica de transformadores, ¿no? Pero mayormente nosotros compramos transformadores de gente pues que ha estudiado, sí, pero no le pone el control de calidad del vídeo. Entonces la señal saldría así, ¿correcto? Entonces si sale así, entonces esto ya no es su fórmula, porque esta fórmula es de este, cuando todo está parejito. O sea, ¿Sí? es una frecuencia que cambia en todo caso. No, la frecuencia no está cambiando, la amplitud está cambiando. Claro. Claro, la amplitud cambia, la frecuencia va a ser 120. Ah, ¿Sí? Segundo, aparte que el transformador es simétrico, el transformador es más grande, más voluminoso. ¿Por qué? Miren, aquí la salida del transformador, ¿cuánto vale? 12, ¿no es cierto? Acá la salida del transformador, ¿cuánto vale? 24. 24 voltios, porque son 2 devanados de 12. Entonces, a mayor voltaje, mayor devanado, mayor tamaño. Por lo tanto, si un transformador de 12 era mi puño, un transformador de 24 será más grande. Entonces, si yo quiero armar un gabinete, tengo que hacer crecer mi gabinete. Tercero, yo no analicé al diodo cuando no conducía, solamente lo analizamos cuando conduce. ¿Qué pasa acá? ¿No? Aquí está. Cuando el diodo no conduce, ¿no? Cuando el diodo no conduce, ¿no es cierto? Voy a ponerlo así. El diodo no conduce, este es menos, este es más, ¿correcto? El diodo se comporta como ¿qué? Como circuito abierto, ¿no es cierto? Y este es el voltaje del diodo, ¿no? Este es la RN. Entonces, este negativo va acá, este es el voltaje en el pico, digamos, este negativo va acá y este positivo va acá. Entonces, el voltaje BD es menos el voltaje de
pico, porque está al revés, ¿no? Menos el voltaje de pico, está al revés. Está al revés, menos el voltaje de pico. Entonces, cuando yo compro un diodo, tengo que ver que el voltaje inverso de ese diodo no supera el voltaje de pico. Mientras los transformadores son reductores, no hay problema. Porque la mayoría de los diodos están en 50, 100, 200, 400, 800, no hay problema, ¿no? El problema sería cuando son elevadores, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría acá? Vamos a ver. Cuando este señor conduce, no hay ningún problema. Este es prácticamente un corto, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, acá, está conduciendo. Este es un corto, ¿no? Un corto. Este no conduce, está abierto. Miren, ¿eh? Menos este voltaje, ¿cuánto aparece acá? El doble. ¿Sí? Claro. Entonces, el otro problema de este señor es que los diodos, que se conoce PIB, PIB es el voltaje de pico inverso, así se conoce, PIB, voltaje de pico inverso, ¿no? Pico inverso del voltaje que resisten los diodos, ¿no? Es el doble que media onda. ¿Correcto? Entonces, si acá era, por ejemplo, menos 12 por raíz de 2, acá será menos 24 por raíz de 2. Entonces, las desventajas son, me crece el transformador, tiene que estar simétrico y en segundo lugar, el voltaje del diodo tiene que soportar el doble de voltaje inverso que cuando era media onda. Y este circuito que está acá es como si fuera 2 media onda, ¿no? Es como si esto yo lo hubiera puesto así, ¿no? ¿Sí? Como un espejo, ¿sí? ¿Preguntas? Si yo hago un cargador de baterías con este sistema, mejoro la calidad de mi producto, pero todavía sigue siendo ineficiente porque está entrando más de 16 voltios y sale 10, ¿no? O sea, yo quiero que lo que entre salga, más o menos. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, pero ¿qué pasa si en este rectificador de media onda, en vez de usar un transformador doble, hacemos un arreglo de diodos? Entonces a alguien se le ocurrió esto. De la salida del transformador, ¿correcto? Hizo esto que está acá. Y le llamó puente diodos. O sea que este circuito es bajo la denominación de circuito puente. Entonces a este le llamó circuito puente. Y los fabricantes te venden esto. Es decir, alterna acá, sale positivo acá y sale negativo ahí. Y esos fabricantes te venden así, no sé si habrán visto algunos circuititos que tienen 4 patitas. Acá entra la alterna, acá es positivo, acá es negativo. Se llama arreglo de puentes. Ahora vamos a verlo en un ratito. Entonces, vamos a darle nombres. Este D1, D2, D3, D4. Entonces la pregunta es, ¿qué es más barato? ¿4 diodos o un transformador grande? 4 diodos, ¿cuánto va a costar? 40 céntimos. ¿Y un transformador grande te va a costar cuánto? 50 soles. ¿No es cierto? Entonces, por esa parte, ahorramos. Segundo, ya no estoy preocupado por qué. Por la diferencia de vanado, ¿no es cierto? Ahora veamos. Igualito. En este caso, ahora es 1 sol, cuya frecuencia es 60 Hz. Y vamos a ver
el voltaje de la carga. Empezamos. Si este es positivo y acá negativo. Este ánodo positivo viene a la corriente por acá, llega aquí. Por cátodo no pasa, pues, ¿no? En el dedo no puede ir cátodo, entonces viene por acá. ¿Correcto? Este es un corto, viene por acá. Por A, de cátodo a ánodo no puede pasar, viene así, ¿correcto? Y acá hace más, y acá hace menos, y este es el voltaje del VRL. Viene por acá, viene así, llega acá. Allá, viene por la D3, no puede. La D3 no puede porque ya está abierto, pues, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que estaba abierto por la corriente, este no está abierto. Y además no puede regresar para el mismo sitio, tiene que regresar acá. Entonces viene por aquí, pasa por D2 y cierra el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Porque acá va a circular este señor, pero debido a los diodos D1 y D2, porque D3 y D4 no conducen. También va a ocurrir acá. Así. D1 y D2. Ahora, al revés. Este es negativo, este es positivo. Entonces ahora quitamos las direcciones, quitamos las polaridades y ponemos así. Viene por acá, por D2 no puede ir porque está en contra, va por D4, viene por acá no puede ir, por D1, viene por acá, hace positivo, negativo, regresa, no puede venir por este sitio porque no puede retornar al mismo sitio, pasa por D3 y retorna. Entonces acá va a ser por aquí, por D3, D4, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá nuevamente D3, D4. Entonces vemos que la mitad de onda vale de 2 diodos, D1, D2, y la otra mitad D3, D4, D1, D2, D3, D4. ¿Sí? La fórmula ahora en ideal es igualita a la de allá, porque tiene la misma forma. Entonces en ideal será VDC es igual a 2 veces el voltaje pico sobre pi. En ideal. Pero si los 4 diodos fueran de silicio, entonces el voltaje continuo, ¿a qué es igual? A 2 veces el voltaje pico. Pero ahora tengo que quitarle ¿qué? El voltaje de 2 diodos, ¿no es cierto? Ya no es de 1, sería menos 2 voltaje del diodo sobre pi. ¿Sí? Entonces, la diferencia, pierdo un pequeño voltaje con respecto a esto. Nada más, ¿no? Después se muestra. ¿Podría volver a explicar lo de por qué se multiplicaba la frecuencia por los diodos? ¿Qué es frecuencia? Frecuencia viene a ser desde que comienza la señal hasta que termina. Esa es frecuencia. Le llaman periodo. ¿No es cierto? Claro, la frecuencia. Periodo y frecuencia es lo mismo. Entonces, esto de acá es el periodo. Claro. Periodo es desde que empieza hasta que termina, que es lo mismo que frecuencia, porque periodo es la inversa de la frecuencia. Lo que pasa es que uno tiene tiempo y el otro tiene Hz. Nada más. Entonces, si desde que empieza hasta que termina es 60 Hz, hago el mismo análisis acá. Acá empieza y acá termina. No termina acá, termina acá. ¿Y cuánto vale este periodo? La mitad. ¿En cuánto vale la mitad? 8.3. Tu calculadora, inversa de 8.3, 120. ¿Te diste cuenta? Otra pregunta. Si quieres, calcula. Calcula la inversa del periodo es 16.6 milisegundos. Y el semiperiodo es 8.3 milisegundos. Ahí es la inversa. Y te va a salir 120. ¿Otra pregunta? Nos vamos a centrar más que todo en puente de Dios o esto también. No, los dos son válidos. Hay circuitos que son circuitos puentes o no. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a utilizar el Proteus como ayuda, ¿correcto? Vamos a utilizar el Proteus como ayuda. ¿Ya? Vamos a hacer todo esto con el Proteus, para que se den cuenta. De este que está acá, ¿no? Y vamos a poner diodo, vamos a poner un diodo genérico, un diodo normal, genérico, ¿correcto? También aquí existe diodo tipo puente, miren.
Me voy a diodo genérico y acá está el diodo fuente, ¿ves? Ya está armadito, ¿correcto? Y vamos a poner una resistencia. Una resistencia genérica también. De aproximadamente 1K, como siempre se pone. Bien, vamos al puente, al transformador, ¿no? Este transformador que está acá, lo podemos poner ya de toma central. Vamos a borrar, ¿eh? Vamos a ponerle de toma central. Para de una vez hacer todo igual. Inductores, transformadores genéricos, no, transformadores sería acá, y este no es, este de acá, es este de acá, listo. Entonces vamos a usar este de acá, ¿ya? Y vamos a generar 220 voltios como señal primaria, ¿no? En simuladores primitivos, vamos a ponerle una alterna, correcto. Y esta alterna que está acá, vamos a ponerle al primario del transformador. No sé si está viéndose bien ahí o todavía está encima. Ya, vamos a crecer un poquito. Ahí está, ¿no? A este vamos a configurarlo en 220 voltios. Creo que este de acá le da 311. Creo que en pico creo que está, ¿ya? Este está en pico, ¿ya? Acá en el roteo. Y una frecuencia de 60 Hz, ¿correcto? Creo que está en pico. Vamos a ver, le vamos a poner un multímetro de alterna para comprobar. Correcto. Vamos a comprobar que esto sea 220, ¿no? La red de línea, ponemos play. Correcto, ¿no? Que está en pico, ¿no? 220. Es el voltaje de línea. Viene el transformador y vamos a buscar una relación de transformación que nos dé más o menos 12 voltios. A ver, veamos. Entre un herrio viene a ser igualador. Entonces vamos a poner 0.001. Ya, ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner el voltaje acá y nos tiene que salir 24, ¿no? Cuando llega a 24, ahí está bien. Ya. Entonces, play. Mucho, ¿no? Mucho. Entonces, reducimos stock. Vamos a aumentar un poquito más. Acá sería, si le pongo aquí, le borro uno, a ver. Veamos a cuánto llega. Ya, nos pasamos. La mitad de eso, ¿no? Nos pasamos. Entonces, la mitad sería 0.15. Vamos a ver. Ahí está, listo. Entonces acá tenemos un transformador que el primario vale 220, la señal de entrada, y me está saliendo 12 voltios entre estos dos extremos, ¿correcto? Muy bien. No me voy para este ejercicio me voy a olvidar de la toma central. Lo voy a considerar como si esto fuera los 12 voltios alternos, ¿sí? Muy bien. Ahora le vamos a poner nuestro diodo rectificador, ¿sí? Vamos acá, nuestro diodo rectificador, correcto, aquí. Y le vamos a poner nuestra resistencia, de 1K suficiente. Entonces, ponemos nuestra resistencia y le vamos a poner de 1 kilo. Muy bien. 1 kilo. Listo. Como voy a poner un osciloscopio, tengo que ponerle el punto de referencia tierra, y mi tierra va a ser coincidentemente acá, ¿correcto? Y le voy a poner mi osciloscopio para ver la forma de onda, osciloscopio, y el canal A voy a ver antes del diodo, y el canal B voy a ver, ¿sí?, después del diodo, ¿correcto? Muy bien. Ponemos play, anulamos la C, anulamos la esta, ponemos acá tierra, nuestra tierra va a estar en este punto, ¿correcto? Aquí, y nuestra tierra va a estar en este punto. O sea, ya tenemos las dos tierras de los dos canales iguales. Le pongo acá alterna o continua si quieren. Ahí está nuestro semiciclo, le damos un poquito menos para ver más. Ahí estamos, semiciclo positivo, negativo. Y ahorita le pongo el DC a este señor. Observe. No se nota mucho por... Hay que apagar. Está malo, ¿no? Miren, acá está el azulito. Voy a levantarlo para que se vean, ¿eh? Miren.
arriba, lo voy a subir, ¿ya? Si apagamos la luz. Apaga la otra vez. Ya, ahí está la otra, ¿no? ¿No se ve muy bien? A ver. Se ve mejor. Un poco Acá más. está. ¿Ve? Acá está. ¿Sí? Observe. ¿No? Acá está. Positivo, positivo, negativo no sale nada. Ahora lo voy a igualar, ¿no? Tierra con tierra. Entonces, al igualar tierra con tierra, voy a crecer un poquito más para que se note, ¿ya? Aquí, ahí estamos, y acá. Ahí se nota, miren. Esta es la entrada. Y miren lo que pierde, el voltaje a través del diodo, miren, este cachito. ¿Ve? ¿Correcto? Esa es la caída de 0.7 voltios. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la caída de 0.7 voltios. Entonces retiro la alterna. La alterna vale 12 voltios por raíz de 2. Vamos a ver, retiro la alterna. Ahí estamos, engancho en B, ahí está. Y le damos un poquito más para ahí está. Entonces miren lo que sale en el diodo. Semiciclo positivo, tierra, positivo, tierra. Ahora, ¿qué pasa si invierto el diodo? ¿No? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa, profesor, si invierte el diodo? ¿Correcto? Vamos a ver qué pasa si invertimos el diodo. Entonces este diodo lo voy a borrar y voy a colocar el diodo ahora en forma invertida. ¿Ah? Correcto. Entonces supuestamente ahora va a salir el semiciclo negativo. Ahí está, ¿ves? Salió el negativo. ¿Observan? ¿Ven? Creo que lo vamos a poner con el C porque el azul no se ve muy bien, ¿no? Vamos a ponerlo con el C. ¿Ves? Con el C. Entonces, le quito el C. Ahí está, mejor, ¿no? Y este señor, vamos a ponerle tierra. Y la tierra es acá arriba. Sí. Mejor, ¿no? Creo que se ve mejor con el C. Igual. Igual. A ver ahora. Igual no se Ahí está, ¿no? Sí, uno menos. Ahí está, ¿sí? Contento, ¿sí? Ahí está, ¿no? Igualito, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Acá está. ¿Sí? Este está mal. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. O le ponemos el amarillo, creo, ¿no? Vamos a poner el amarillo, ¿ya? Vamos a poner el amarillo. Ya sabemos que ahí es alterno, ¿no? Entonces, ahora voy a quitarle esta tierra. Este diodo lo voy a borrar y voy a poner acá el diodo puente, ¿sí? Entonces acá está el diodo puente y aquí entra la alterna, o sea, aquí entra la alterna, correcto. Este también es la alterna, correcto. Este de acá ya no es tierra y este positivo va acá y este negativo va a tierra, correcto. Ahí estamos. Y la tierra ahora es esta, ¿no? Entonces ahora tenemos nuestro tipo puente, ¿sí? Con los 12 voltios. Entonces hacemos play y lo vemos con el A, ¿no? El A, vamos a poner stop. Con el A nomás, ¿no? El A creo que es más claro, ¿no? El word y listo. Acá tenemos que ver. Vamos a debut. El A, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿Correcto? Bien. Ahora sale el otro semiciclo. ¿Correcto? ¿Sí? Sale el otro semiciclo. Bueno, el tipo transformación con derivación central no lo he hecho. Se puede hacer, ¿no? También. Se puede hacer acá apagando y en vez del diodo puente ponemos acá la tierra, ahora va acá al centro, ¿no es cierto? Y aquí vendrían dos diodos, ¿no? Un diodo a este lado, ¿correcto? A la carga, y el otro diodo aquí y arriba, ¿no? Entonces hacemos play y obtenemos lo mismo, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Correcto? Miren. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos ahora para mejorar esto? Corazoncito. Porque yo no lo quiero pulsante, yo lo quiero continuo. Profe, ese valor de ese es como que un promedio, más o menos. Es un promedio continuo. Si tú Teórico. pones un voltímetro en continuo ahí, te va a dar ese valor. Lo que pasa es que en el Proteus, cuando hago eso no funciona, no sé por qué, pero en Simple Maker sí. Teníamos esta señal, ya sea en media onda, digamos así, ¿correcto? A la salida, ¿no? Donde habíamos calculado que el valor continuo vale el voltaje de pico sobre pi, y si era real, le quitaba el voltaje de ohm, ¿no? Además, la frecuencia de este señor era 60 Hz, ¿correcto? O sea, de aquí hasta acá hay 16.6 milisegundos y de aquí hasta acá hay 8.3 milisegundos. Y acá tenemos nuestro voltaje de pico. ¿Ustedes han llevado serie de Fourier? Están llevando. ¿Saben algo? ¿Le han dado idea de qué es Fourier? Fourier, la idea de Fourier es así, aplicado acá. Toda señal eléctrica no senoidal, toda señal eléctrica no senoidal, por ejemplo, una onda cuadrada, una onda triangular, una rampa, o esta onda, esta no es no senoidal, porque le falta el semiciclo, ¿correcto? Toda señal no senoidal está formada por señales senoidales. Eso te dice el Fourier. Cualquier onda que tú tengas está formada por ondas senoidales. Correcto, te entiendo. Pero ¿cómo está compuesta esas ondas senoidales? Entonces Fourier te dice, mira, esas ondas senoidales están compuestas primero por una frecuencia que le llamo la fundamental senoidal, que tiene la misma frecuencia que este señor. Por ejemplo, la frecuencia de este señor, ¿cuánto vale? 60. Entonces vas a tener una onda senoidal de esa frecuencia. ¿Qué más? Vas a tener múltiplos de este señor. Por ejemplo, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Y esos que son múltiples, ¿cómo se llama? Le vamos a llamar armónicos. ¿Correcto? Le llamo, ¿me están escribiendo la fórmula? Le digo armónicos, que son múltiplos de la frecuencia básica. ¿Eso es todo lo que sale de Fourier? No. También sale una constante que nosotros lo conocemos como continua. Porque toda constante es una ya. Entonces Fourier te dice, correcto. ¿Y cuánto vale esto? Pues aplica mi fórmula. La sumatoria, aplica mi fórmula. ¿Quieres saber los valores? Aplica mi fórmula, te dice Fourier. Entonces tienes que aplicar la fórmula. Pero la esencia dice de que cualquier onda no senoidal está formada por una continua, una constante, más una fundamental senoidal, más armónicos senoidales múltiplos de esta frecuencia. Puede ser el doble, el triple, el cuádruple, no sé, o pueden ser pares o impares, entre senos y cosenos. ¿Muy bien? Hay algo que se llama espectro de frecuencia, que es la representación de la amplitud con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Con respecto a la frecuencia. En vez de verlo en el tiempo, lo veo en frecuencia. Entonces, ¿qué está saliendo acá? Una continua. ¿Qué más está saliendo? Una fundamental. ¿Qué más está saliendo? Armónicos. ¿Se entendió? Que son mayores a este, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, no sé, estoy tirando piedras al río. Pero son frecuencias múltiples. ¿Qué valor tiene? Aplica mi fórmula. ¿Han estudiado filtros? Tampoco. Les comento. ¿Qué cosa es un filtro? Un filtro es un circuito compuesto por elementos eléctricos como resistencia, bobinas y condensadores, cuya función es dejar pasar o rechazar frecuencias. Ese es un filtro. Entonces un filtro permite pasar o rechazar frecuencias. Y los filtros se clasifican en filtros pasabajos, filtros pasaaltos, filtros pasabanda, filtros elimina banda. ¿Cómo es un filtro pasabajo? Que solamente pasa frecuencias bajas. ¿Cómo es un filtro pasaalto?
que solamente pasa frecuencias altas. Como el filtro pasabanda, que solamente pasa frecuencias dentro de un rango de banda. ¿Y qué se elimina banda? Rechaza una cierta frecuencia en banda. Entonces, circuito pasa bajo, deja pasar frecuencias bajas. Circuito pasa alto, deja pasar frecuencias altas. De todas estas frecuencias que salen de esta señal que está acá, ¿cuál me interesa? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Una con? Continua. Continua. Entonces, ¿cuál me interesa? La continua. Esta no me interesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que aplicarle? Un pasa abajo, un pasa alto, un pasa abajo, no elimina banda. Un pasa alto. No, pasa abajo. Para eliminar todo claro, eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Si yo le aplico ese circuito, ya, si yo le aplico ese circuito, un pasa abajo, elimino todo lo que me dice Fourier, todo esto. Me quedo con la continua. ¿Y cómo están compuestos los circuitos pasa abajo? Los circuitos pasa abajo pueden ser RC, RL, RLC. De los tres, ¿cuál es el más sencillo? Más económico, más sencillo, más simple. Entonces, si yo a este señor que tengo, miren, si yo a este señor que tengo un circuito en alterna, le pongo un rectificador, sea de media onda o onda completa, y le pongo un filtro pasa abajo, a la salida que voy a obtener, una continua, que es este. Lógicamente no va a salir así perfecto, pero tengo ya una continua. Muy bien. Y hagamos el circuito. Esta es la alterna, voltaje de pico, 60 Hz, mi rectificador de media onda, mi resistencia de RL, y acá le voy a aplicar ¿qué cosa? Un condensador, porque este es un filtro RC. ¿Entendió? Un filtro RC. Entonces, ¿qué va a pasar en este señor? ¿Qué va a pasar? Ya lo expliqué en la frecuencia. ¿Por qué tengo que aplicarle un filtro pasa abajo? Le puedo aplicar RC, RL, RLC. ¿Cuál es el más económico? La que todo explica. Capacitivo. Pero le puedo poner inductivo. Le puedo poner LC también. Pero esto es con carga. Y para la frecuencia que estamos trabajando, que es, en este caso, 60, estos filtros son el tamaño del mismo transformador. O sea, no es negocio. Más voluminoso se llama de la forma. Entonces, más práctico es este. Más práctico. Entonces, ¿qué va a pasar? En el tiempo pasa así. El condensador, este señor, a la hora que llega esto, acá, el condensador se carga al valor de pico, ¿sí? Y acá, el diodo ya no conduce, ¿no es cierto? Porque el voltaje cargado en el condensador es mayor que la del diodo, entonces se comienza a descargar el condensador a través de ¿quién? De la RL. Entonces acá se descarga a través de la RL. Viene aquí y sube y baja. ¿Correcto? Esto no aparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se carga el condensador en un instante, se descarga. Como el semiperiodo negativo no está, su descarga es así. Lo pesca acá a la otra onda, se vuelve a cargar el condensador, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar, ¿sí? Entonces, la forma que sale ahí parece una onda, ¿qué cosa? Triangular, ¿sí o no? Entonces podría decirse que esto sale así, ¿ve? Vamos a hacerlo más exacto. Así, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ahora la señal roja, en vez de la negra, sale la señal roja, es continua, pero no es fija, está variando, ¿sí? Pero ya es continua. Si eso lo pongo en una radio, ya la radio la escucho bonito, ya la escucho normal. Ya no necesito, ya no da sino ya se escucha bestial. Entonces, a este voltaje nuevo que ha salido,
producto de haberle puesto el condensador, ¿no es cierto? Este voltaje nuevo se le conoce como voltaje de rizado pico-pico. ¿Sí? Se llama voltaje de rizado pico-pico. Vamos a ver. Tenemos acá el de vamos a ponerle de media onda, ¿ya? El STWAR, este señor lo borro, este señor es tierra, ¿correcto? Y media onda, ¿no? Este yo lo borro, ¿ya? Y tenemos nuestra onda, ahí está, ¿no? Vamos a apagar. Ahí está, ¿sí? ¿Correcto? Le vamos a poner un filtro pasabajo. A esa resistencia le voy a poner un condensador, me faltó condensadores, vamos a ver, capacitores genéricos, electrolíticos, acá. Y le vamos a poner, ¿por qué escojo electrolíticos? Porque son de gran valor, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner un condensador, ¿no? Así de chiripazo, de 470 micros, ¿ya? 470 micros. Correcto. Y le pongo play. Miren lo que salió. Ahí está, ¿ves? Lo que le dije. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Quiero verlo mejor. Correcto. Vamos a verlo mejor. Lo voy a expandir. Voy a apagar este de acá. Y voy a apagar este de acá. Lo voy a expandir. Voy a bajar. ¿Sí? Lo voy a bajar en este punto que no se ve bien y lo voy a agrandar. Pero lo voy a poner en acero. Ahora sí, miren, lo agrando, ¿eh? Lo voy a agrandar, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Se notan? Esta es la carga, descarga. Carga, descarga. ¿Se dieron cuenta? Ya tengo el nivel de continua. Ahora lo voy a achicar, ¿sí? Lo voy a achicar y le voy a poner de ese. Tierra, muy bien, este es tierra, este es mi tierra, este es mi punto de referencia. Le pongo continua. Y ahora sale ¿qué cosa? Un voltaje continuo, ¿no? Un voltaje continuo hasta acá. ¿Sí? Miren cuánto ha crecido, ¿ves? En alterna y ahora en continua, ¿ves? Sale eso. ¿Sí? Muy bien. Profe, y para hacerlo lo más plano posible necesitaría aumentar el capacitor. A eso vamos, correcto. Tienes toda la razón, pero a eso vamos, ¿ya? Vamos a ver las limitaciones. ¿Sí? Ahora, poniendo el ejemplo del amigo, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo un condensador más bajo? Primero, ¿ya? Mira, si le pongo un condensador más bajo, el rizado va a aumentar, ¿ya? Ya no quiero 470, sino 47, ¿correcto? 47 microfarads. Observen cómo el rizado aumentó. ¿Ve? Aumentó el rizado. O sea, a menos capacidad, más rizado, ¿no? Más componente alterna de esa continua. Ahora, vamos a ponerle 4700, es decir, 100 veces más, ¿no? Porque era 470, ¿correcto? 4700. Lo pongo acá y pongo play. Miren, planito, ¿correcto? Mira, planito, casi planito, ¿no? Casi planito, ¿ven? Pero acá hay una irregularidad, ¿ya? Casi planito. Conclusión, de acuerdo a lo que hemos visto, a mayor capacidad, más plana es la rizada, ¿no? Es lógico, pues. Si le pongo más capacidad, este señor, el tiempo de descarga demora, pues, ¿no? Se hace más plano. Entonces, ¿cómo calculo la componente continua ahora? Ya no puedo utilizar esta fórmula. El condensador, ¿a cuánto se carga? Al voltaje de pico, ¿no es cierto? Hasta este punto se carga el condensador, ¿sí? Entonces, el voltaje continuo, ahora será así, es igual al voltaje de pico, porque se carga el voltaje de pico, menos, le quito la mitad de este señor, menos la mitad del voltaje de rizado pico, sí. Ahora, ese es en forma ideal, y en forma real le tengo que quitar ¿qué? El voltaje del diodo, ¿correcto? ¿Sí? Este es el real y este es el ideal, ¿sí? O sea, si lo trabajo en forma ideal, es el voltaje de pico menos la mitad del voltaje de rizado pico-pico. Y si lo trabajo en forma real,
a ese voltaje de pico le quito raíz de 2. Y la frecuencia que sale, ¿cuánto vale? 60 Hz. ¿Sí? Ahora, el mismo análisis para esto. ¿Sí? Igualito. Entonces ahora, carga, descarga, pero esta vez la forma del rizado es más chiquita. Ya no es así, sino así. ¿Correcto? Porque la frecuencia es más grande, ¿no? El tiempo es más corto. Entonces, para este caso, igualito, es la misma fórmula. El voltaje VDC es igual al voltaje de pico menos la mitad del voltaje de rizado pico-pico, si es, ¿qué cosa? Ideal. Tanto con transformador, con derivación central o tipo puente. Pero en forma real, ahí va a cambiar. En forma real, si fuera con transformador, ¿correcto? Sería el voltaje de pico menos el voltaje del diodo menos la mitad del voltaje de rizado pico-pico, igualito al de acá. Pero si es con tipo puente, ¿sí? Sería el voltaje de pico menos 2 veces el voltaje del diodo menos la mitad del voltaje de rizado pico. ¿Sí? ¿Qué nos falta hallar para poder encontrar la continua? El voltaje pico, pico, ¿sí o no? ¿No? Ahí el voltaje pico, pico en el osciloscopio lo mido. Pero ¿qué pasa si no tengo osciloscopio? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si no tengo osciloscopio? Entonces, déjenme acordar un poquito la fórmula. Acá está lo que estamos explicando, ¿sí? Ya los he subido. Y aquí está cómo calcular el voltaje de rizado. ¿Sí? Acá le pongo. Para hallar el voltaje de rizado pico-pico, ¿correcto? Es igual a la corriente que circula en la carga entre 2 veces la frecuencia por la capacidad. ¿Correcto? Si es media onda, ¿cuánto vale la frecuencia? Si es onda completa, ¿cuánto vale la frecuencia? Sí, eso es lo único que cambia. ¿Correcto? Entonces, si es media onda, este señor vale 60. Si es onda completa, este señor vale 120. Ahora, ya tengo el voltaje rizado, tanto para media onda como onda completa. La pregunta es, si hallo en media onda, en forma real, ¿cuál es su fórmula? Esta, que es tan igual que esta, idénticamente igual. Pero, si es tipo puente, le tengo que restar 2 veces el diodo, o sea, cambia la forma. ¿Ya? La pregunta del amigo era, profesor, ¿hasta cuánto puedo yo subir el condensador? Miren, para un condensador normal, este punto que está acá es el punto de la carga. Recuerden que antes la corriente era así, ¿no? Ahora no, solamente tiene este espacio para cargar el condensador. Si yo le aumento la capacidad, carga más rápido, pero la corriente se hace más. No puedo abusar de eso, ¿por qué? Porque al abusar de eso, la corriente es tan grande que puede destruir los diodos o puede perforar el condensador. O sea, tengo un límite. Y si ustedes se ven acá, en esta fórmula, digamos de acá, ¿cómo puedo obtener un voltaje continuo igual al tamaño de voltaje pico? Bueno, al final me tiene que restar los diodos. Tengo que tener el voltaje rizado lo más pequeño posible. ¿Sí? Un voltaje rizado lo más pequeño posible. Entonces, para tener un voltaje rizado lo más pequeño posible, tengo 2 opciones. O disminuyo la corriente en la carga, lo cual es imposible porque me piden corriente. O cambio la frecuencia, que también es imposible porque la frecuencia de línea es 60, no la puedo cambiar. Entonces, ¿qué me queda cambiar? Por eso es que a más condensador, el rizado más chiquito. Ahora, la pregunta es, en el criterio,
¿Cuál sería el voltaje de rizado pico-pico ideal? El 1% del VDC. ¿Sí? Un criterio. Tener un voltaje de rizado del 1% de la continua es bueno. Por ejemplo, si la continua vale 10 voltios continuos, el rizado bueno será 0.1 voltios. ¿Entiendes? Es lo óptimo. Lo mejor que puede haber normal. Porque puede ser menos, sí. ¿Ya? Entonces el criterio, que el voltaje de rizado pico-pico sea el 1% del voltaje continuo. Entonces le dejo como tarea para la siguiente clase, ¿no? Para que ustedes... Yo quiero hacer una fuente de corriente continua, ¿no es cierto? Así de. Correcto. Voy a poner un diodo tipo puente. ¿Ya? Acá sale la positiva, la negativa y la alterna. También se pone así, el diodo tipo puente. No se dibujan los diodos, ya se sabe qué es puente. Le voy a poner un condensador y le voy a poner una resistencia de carga de 100 ohms. El condensador vale 470 microfaradios y la salida de acá vale 12 voltios alternos. Estos son 4 diodos de silicio. Con esos datos, hallar, ¿no? Con esos datos hallar el voltaje continuo, el voltaje de rizado, la frecuencia en la carga. ¿Sí? Hallar el voltaje continuo, el voltaje de rizado y la frecuencia en la carga. Esto hay un montón de videos en YouTube. ¿Sí? Hay bastantes videos en YouTube. ¿Está? Fuente o suministro convencional. Llámese convencional a las que venden. Lo normal, lo simple, está formado por lo siguiente. Esto se llama diagrama de bloques. Diagrama de bloques es la representación de todos los circuitos en forma de cajas, pero que yo sé qué función cumple. Por ejemplo, esta es la alimentación 220. Toda fuente convencional tiene un transformador. La gran mayoría es reductor. Ese transformador puede ser simple o con derivación central. ¿Entiendes? Puede ser simple o con derivación central. Si es con derivación central, la mayoría es con 2 diodos. Y si es simple, la mayoría es con diodo puente. Es acá donde viene el rectificador. O sea, el transformador puede ser simple o con derivación central. Rectificador puede ser media onda, onda completa con transformador central o onda completa con rectificador tipo puente. De ahí viene un filtro. El filtro puede ser RL, RC, RLC. ¿Cuál es el más económico? RC, un condensador. ¿No? Pero puede ser RL también. ¿Sí? Acá tengo esta señal. ¿Qué cosa tiene? Un voltaje ya más plano, pero variando, que se llama rizado, ¿no es cierto? Ese rizado, ¿cómo lo quito? Viene la pregunta, porque yo quiero algo continuo. Entonces viene lo que se llama un regulador. En realidad acá le he puesto el nombre profe, pero este se llama un regulador de voltaje, que puede ser, ¿quién? El regulador de voltaje que hemos conocido. ¿Cómo se llama? Zener, puede ser Zener, o puede ser un circuito regulador con Zener y transistores. Puede ser un circuito regulador con operacional y transistores. Puede ser un circuito regulador con circuitos integrados. Puede ser un circuito regulador con reguladores fijos como el 7805, el 7812, etc. Entonces, nosotros hemos llegado hasta acá. ¿No es cierto? Nos falta regular. La forma de regular, la más básica es con Zener, pero con Zener se trabaja pequeñas corrientes, no grandes corrientes. Entonces necesito usar transistores. Por lo tanto, este circuito lo vamos a ver hasta Zener. Cuando lleguemos a transistores, ahí metemos reguladores con transistores. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Nosotros estamos trabajando ahorita hasta acá. Bueno, y esta es la carga, por supuesto, que puede ser un ventilador, un foco, un radio, lo que tú quieras. Entonces, fuentes no reguladas es sin esto. Así se llama la fuente no regulada. Transformador, rectificador, filtro y la carga.
Es lo más común. Eso vende en Sodimac, en Maestro, un transformadorcito para cualquier cosa. Fuentes reguladas y estabilizadas, se le agrega eso. ¿Ya? Muy bien, hasta acá nos quedamos, muchachos, si no hay ninguna pregunta. Profe, ¿todo ese proceso ocurre para que llegue a nuestras casas? ¿O cómo es? ¿Cómo? O sea, No, a tu casa llega esto. ajá, Nada más. Lo de acá es lo que tú tienes que agregar, tú. Eso no te lo da la empresa eléctrica. ¿Quién tiene el cargador? Mario. Ya, ese. Esto, todo esto. Sino que esta es otra tecnología, este es switching. Ese es convencional. Otra tecnología, no pesa. Mira. Es otra tecnología. Nosotros no estamos viendo switching, estamos viendo tecnología convencional. ¿Cómo? ¿Sí? Tu cargador, igualito, es de lacto. Enciendo también un ventilador, ¿no? Puede ser cualquier carga y eso dentro de eso está todo ese. Por ejemplo, el televisor. Tú le enchufas a la corriente y tú miras, profe, pero el televisor le enchufa a la corriente, pues, claro, pero adentro del televisor, el fabricante que ha puesto esto. O sea, incorporado. O sea, hay fuentes incorporadas y hay fuentes portátiles. En una lacto no puedes incorporar la fuente porque ya se hace, ¿no? O en una tablet no puedes incorporar la fuente. ¿Dónde están las fuentes incorporadas? Por ejemplo, las refrigeradoras que tienen control electrónico, el televisor, el horno microondas, todo ya tienen ahí incorporado, adentro, ¿correcto? Está adentro. O la radio, por ejemplo, ¿no? Que le enchufa la corriente, tu equipo de sonido, todo está adentro. Por ejemplo, un equipo médico, que lo enchufas a la corriente para hacer ecografías, ahí está adentro. ¿Ya? Bien. Quiero la fuente ahorita. Le voy a comentar